Buenas tardes, es lunes 6 de noviembre y estamos en Crónica Digital analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes y un grato placer estar contigo, escritor, dirigente de la SES, en fin, cientista político, varias cosas también que es importante que la gente que se conecta con nosotros conozcan. Oye, Juan Andrés, fíjate que hoy día, bueno, ayer partió uno de los filósofos más importantes de América Latina, un tremendo pensador, formador, eh, un hombre imprescindible como Enrique Dussel. De verdad, creo que el pensamiento latinoamericano, creo que la teoría política, el pensamiento revolucionario, pierde a una de sus grandes figuras. Yo eh, me tocó en lo profundo, debo reconocer que uno Sí, sabe que esos tiempos tienen que llegar, ¿no? sí, muy recomendable sus estudios, sus trabajos. Ojalá mucha gente que no lo conocen o que no lo han leído lo lean. Súper importante en distintos planos, la sociología política, la historia, la filosofía, en fin, es un tremendo legado el que deja. Mm. Me recuerdo mucho de una frase casi literal: los partidos políticos deben ser escuelas de formación política y no maquinarias electorales. Eh, Exactamente. es profunda la reflexión, más en estos tiempos, donde el problema no es participar en las elecciones, ese no es el problema. El problema es que los partidos porque él está dirigiendo ese mensaje a, a los partidos de izquierda, a los que buscan la emancipación, la revolución social, la soberanía popular, la soberanía de los pueblos, en fin, o sea, hay como un montón de elementos ahí. A esos partidos se está refiriendo. Y es bien de fondo la, la reflexión, insisto, no es solo respecto, o sea, no tiene nada que ver con que, nada que ver, sería una caricatura decir, entonces está planteando que no se participe en la elección, no tiene, es al revés, es una caricatura, perdona la expresión, hasta torpe. Lo que está diciendo es otra cosa, lo vuelvo a repetir, que me parece súper interesante y profundo. Entre tantas cosas que escribió, los partidos políticos deben ser escuelas de formación política y no maquinarias electorales. Interesante, interesante, deja un tremendo legado. Sí. Fíjate, Juan Andrés, que hoy día Anthony Blinken estaba de visita por Turquía, ¿no? Así es. Y se da bueno, se da en el contexto en que esta verdadera masacre que está existiendo en la Franja de Gaza continúe, y continúa de la manera más triste, de la manera más brutal. Blinken intenta, ¿no es cierto?, generar lazos, y yo diría que más que generar lazos, amenaza. Sin embargo, parece que Ankara no está muy dispuesto a dialogar en los términos que Estados Unidos quiere, así como otros países, ¿no? Y se van produciendo situaciones que son complejas para el Estado de Israel, se va quedando solo, se van retirando embajadores, ¿cierto? Y por tanto se va generando una presión internacional muy, muy fuerte. Hay declaraciones contundentes en relación con eso, la del presidente Petro, por ejemplo, de comparar a Netanyahu con Herodes, lo que no es menor, No es menor, no es menor, más en no es esta menor, fecha, no es previo, menor. previo a Navidad, No, no es menor. no es menor. Sí. Fíjate que en el caso de Chile, bueno, hay una presión muy fuerte. Hay movilizaciones que se hicieron, bueno, no solamente en Chile, en muchas otras partes del mundo, por cierto. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ha ido Eh, evolucionando? Mira, yo creo que hay, lo he dicho en otros medios también, estamos enfrentados tal vez a la crisis humanitaria más dramática, violenta, criminal del tiempo contemporáneo. Vamos a los 10.000 muertos. Miles son niñas y niños, miles.
un ministro de Israel anuncia la posibilidad de instalar una bomba atómica. Y no nos sorprendamos tanto, no seamos tan hollywoodenses para mirar la realidad. Si la Segunda Guerra Mundial, sin haber ya razón política, militar o geopolítica, el imperialismo norteamericano lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y eso es un precedente que marca la humanidad desde ese momento en adelante. Entonces, tampoco, ¿cómo decirlo? El negacionismo hay que llevarlo a la profundidad que tiene, ¿no? Cuando puramente se refiere a ciertas cosas particulares. Porque el negacionismo es parte, lamentablemente, de la historia de la dominación en todas las civilizaciones. Bien decía alguien por ahí, la historia la escriben los dominantes, los que ganan las guerras, los que cometen los crímenes, escriben la historia. Eh, y eso hace más violento y más fuerte porque la persecución nazi a judíos y judías, a niñas y niños también, fue como fue. Eso lo hace todavía más violento lo que está ocurriendo ahora. Bueno, el punto es que, bueno, lo que tú decías, yo solo mencionar algunas cosas. Efectivamente, centenares y centenares de movilizaciones en todo el mundo, incluido Estados Unidos, y no pequeñas, y no pequeñas. Luego, Sudáfrica corta relaciones de todo orden con el Estado israelí, de todo orden, Sudáfrica, que es un país grande, que es parte de los BRICS. Hay algunos, yo he escuchado por ahí que creen que, no sé cómo, no sé en qué planeta viven, pero hablan de los, o sea, ni siquiera hablan de los BRICS, los consideran poco importantes en la correlación planetaria, no sé en qué planeta viven. Pero bueno, Sudáfrica es parte de los BRICS, donde está la India, donde está China, donde está Rusia, donde está Brasil, ahora está Argentina. O sea, ahí está la mayor cantidad del planeta a proporción de población. Es cierto, si uno lo quiere mirar desde la dominación hegemónica, no son el imperialismo yanqui, pero ahí no está la criminalidad está en el imperialismo norteamericano y en su dimensión más profunda, o sea, el gobierno es el Partido Demócrata, algunos que en nuestro país miran con cierta admiración, como si el Partido Demócrata fuera una especie de espejo. Cuidado, peligrosísimo. Bajo los gobiernos de los demócratas se han producido tremendas criminalidades, golpes de Estado, dictaduras, invasiones, terrorismo de Estado. De eso estamos hablando. Y esta no es una excepción y como digo, es un hecho de extraordinaria gravedad. Repito, Sudáfrica corta relaciones diplomáticas con Israel de todo orden. Los trabajadores de Bélgica, los sindicatos de trabajadores de Bélgica vinculados a los puertos y a otras áreas, deciden no transportar nunca más ningún tipo de armamento que vaya por vía de barcos u otras cosas, otras vías hacia Israel. Es un boicot y yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de boicot. Yo creo que ya para parar la criminalidad no es suficiente, lamentablemente, el actual estado de la ONU. Acaba de salir una declaración de todo el sistema de Naciones Unidas vinculado a los temas de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Estamos hablando, amigas y amigos, de educación, de salud, de cultura, de muchos otros. Todo el sistema de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, en fin, todo el sistema, la OMS, todo, una declaración de esos organismos señalando que esto no da más. La crisis de humanidad que se ha provocado en Israel no da más. Y bueno, tuvimos la semana pasada una votación donde se condenaba y se exigía el cese al fuego, una vía humanitaria para un canal humanitario. Eso lo rechazó Estados Unidos y Israel. Israel ha seguido bombardeando hasta este momento que estamos conversando, ha seguido bombardeando. Está bombardeando hospitales y siguen muriendo y siguen siendo asesinadas y asesinados niñas y niños. Yo creo que la teoría del empate entre Hamás e Israel se fue a cierta parte por la realidad dramática de los hechos, no por otra cosa. No por otra cosa.
Es tan dramático lo que está ocurriendo que ya incluso ese empate que uno lo ve en muchos medios hegemones en Chile y en otras partes, simplemente no tiene ningún asidero desde el punto de vista de la percepción humanitaria de las cosas. Eh, pero también hay otras circunstancias, Omar, que es importante considerar. Se votó en Naciones Unidas con la condena al bloqueo a Cuba, porque ahí hay un Exactamente. hecho también de crimen de lesa humanidad contra un pueblo. Y es súper grave, porque en Cuba están faltando alimentos, están faltando cosas de pervivencia básicas. No es que no tengan recursos, están faltando porque el bloqueo ese es el objetivo del bloqueo, estrangular a un pueblo entero, a un pueblo entero. Bueno, la comunidad internacional votó, pero mayoritariamente, fin a ese bloqueo. Sin embargo, fíjate, Estados Unidos y Israel votan en contra, o sea, mantener el bloqueo. O sea, en este momento, objetivamente, el planeta está bajo el predominio y la acción práctica de dos países. Ellos están imponiendo sus términos desde el punto de vista de lo que es la guerra. Esa es la verdad. Y hasta ahora no ha habido posibilidad de modificar aquello. Esa es la crisis real. Para mí, lo demás es disminuir y es peligrosísimo. Tú decías cómo se calificó a Netanyahu. Bueno, el otro día el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo también una frase que es muy profunda. Yo también la decía en otro medio. Eh, lo que está ocurriendo con la masacre del pueblo palestino tiene dimensiones bíblicas. Y los que conocemos en algo la historia y la Biblia, creo que entendemos a qué se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo? Es algo tremendamente profundo, pero no se detiene, no se detiene. Entonces, mi impresión es que estamos frente a una situación de crisis humanitaria que se agrava, que deja en evidencia que solo dos países, una gran potencia, que es Estados Unidos, y otra que es Israel, simplemente no solamente desconocen totalmente el sistema internacional, totalmente no lo reconocen, no existe para ellos, para ellas y para ellos, sino que además instalan e imponen precedentes que tienen que ver con la pervivencia de pueblos completos, completos. Entonces, frente a eso, uno dice, ¿hasta dónde llega esto? Yo no lo sé, Omar, no sé hasta dónde llega. Lo que sí tengo claro es que la única salida humanitaria a esta situación es que empiecen a haber acciones de boicot directo hacia Israel y hacia Estados Unidos, porque yo vuelvo este cinismo que existe de tratar de mostrar como que Estados Unidos está haciendo un ejercicio por la paz, no, es falso. Estados Unidos está preocupado porque empiezan a haber reacciones de otros países y está tratando de parar esas reacciones, pero Estados Unidos mantiene dos portaaviones atómicos en esa zona. Los militares norteamericanos están en guerra con Palestina y están operando en Palestina. Y entonces no se puede desvincular aquello lo mismo que la OTAN, tampoco. Esto Sí, es históricamente para el futuro la responsabilidad directa del imperialismo norteamericano e Israel y sus socios de la OTAN. Eso es así. Y creo que es tan grave que en las horas que vienen, dramáticamente vamos a superar los 10.000 asesinadas y asesinados, 10.000, varios miles niñas y niños, y se está acabando en horas recientes. La información que sale es que se está acabando la alimentación de pervivencia para la gente de Palestina que está viviendo ahí entre medio de los hospitales, entre medio de las casas destruidas. Por lo tanto, van a empezar las muertes por hambruna. O sea, si para mí eso no es un plan de exterminio, por favor, amiga y amigo que escucha, o persona que escucha, porque no necesariamente tiene que ser amigo o amigo, hay que respetar los espacios. ¿Qué es lo que es? Por favor, dígame qué es lo que es, si no es un plan de exterminio. Es un plan de exterminio. Esto no es una guerra, es un plan de exterminio. Por eso lo asocio a cuando el imperialismo norteamericano simplemente lo que hizo fue lanzar dos bombas atómicas para generar un precedente y destruir.
ciudades completas en donde habitaban muchas personas, la mayoría no tenían nada que ver con factores militares, nada, ni siquiera había resistencia, ni siquiera había resistencia de ninguna naturaleza de carácter militar, no había. Yo creo que esto es bien importante considerar porque a proporción lo asocio a lo que están haciendo con Cuba y estamos llegando a puntos en los cuales el imperialismo norteamericano y sus socios, en este caso Israel, que van ahí de la mano apretadísima, los dos países, ahí se afecta una zona entera, el Oriente Medio, el Cuerno de África, una zona inmensa del planeta, pero qué cabe duda que esto va a seguir incidiendo y afectando al planeta en su conjunto. Eh, Siento que esto no va a ser detenido si no es por acciones mucho más directas respecto de Israel y de Estados Unidos. De Israel y de Estados Unidos. No es suficiente ya el análisis de movimientos políticos, de gobiernos, de estados nacionales o de asociaciones de estados. No es suficiente, me refiero, para detener la crisis. O sea, eso va a seguir produciéndose, pero no es suficiente. Esto está al punto de dejar en evidencia una situación muy crítica del sistema internacional en el contexto de una hegemonía imperialista norteamericana, porque no es China, no es Rusia, para que no sigamos con las caricaturas de hacer a empatar países, porque hay gente que le encanta, particularmente en Chile, a la élite le encanta empatar, así como, bueno, pero este sí, pero este no, y entonces, no, si aquí lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo, o sea, es bueno Sí. mirar la realidad Mm. y poder observar. Oye, Juan Andrés, fíjate que cosas que a mí me han llamado la atención estos días también y que han salido como declaraciones importantes. Lo que dice, por ejemplo, el canciller Lavrov. El canciller Lavrov viene y dice, ¿no es cierto?, que el Medio Oriente está siendo arrastrado a una guerra y que esta situación se parece mucho a lo que ocurrió en Ucrania, a lo que ocurrió en Irak y a lo que ocurrió en Siria. Él ve situaciones similares y por tanto que pueden recurrir también por cierto respuestas en algún momento también similares. Ojo con eso, es lo que está diciendo. Claro, sin duda, así Eh, es. Segunda cosa, yo diría que lo que plantea y lo que ha dicho algunos medios chinos. Los medios chinos están planteando, por lo menos a partir de lo que dice el Global Times, habla de tres, cuatro posibilidades de decantamiento, ¿no? Primero viene, dice que aquí hay un problema de contagio del conflicto. Ellos usan la palabra contagio. Luego dicen que ese contagio, ¿no es cierto?, trae consigo primero, ¿no es cierto?, que se van a involucrar y ellos llaman a actores subestatales. Y ahí, ¿no es cierto?, integran al Hezbollah, a los Houthi, o sea, y que eso ya, ¿no es cierto?, podría estar en curso. Un segundo elemento que plantean también, ¿no es cierto?, los analistas chinos, son las tensiones que se van a producir entre el mundo árabe y el mundo, ¿no es cierto?, del Estado de Israel a partir de una situación de aislamiento del propio Israel. Porque este desprendimiento, ¿no es cierto?, que está ocurriendo de las cancillerías va a traer consigo en un momento también, ¿no es cierto?, el cierre de fronteras y otro tipo de cosas. Están alertando sobre eso y lo que eso puede impactar y lo que eso puede significar, alertando a la política norteamericana, ¿cierto? Y alertando también al Estado de Israel, diciéndole, oye, las consecuencias que ustedes van a sufrir van a ser bastante graves, bastante serias, y están en marcha. Un tercer elemento que colocan sobre la mesa es que esta situación obliga y tensiona a las potencias que tienen representación en el orden internacional. Y que esa tensión en un momento dado va a tener que venir y transcribirse en algo. No explicitan en qué, pero están diciendo que eso evidentemente, ¿por qué razón? Porque cada sector va a tener que tomar partido y va a tener que tomar, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, de este desastre humanitario, que es inaceptable. Esa es la línea de análisis que en este Sí, momento se está siguiendo, ¿no es cierto?, desde China. En la India se da una situación, ¿no es cierto?, de una cierta separación, de cierto no querer estar ni con uno ni con otro. Y por tanto,
de buscar una especie de equilibrio de no dañarse a sí mismos, ¿no? Yo diría una situación incluso más profiláctica de la que practicó en un momento dado Turquía. Están todavía en esa posición. Yo tengo la impresión de que Estados Unidos e Inglaterra quisieran arrastrarlo a otra cosa, pero ellos están en este minuto están jugando otra partida, por decirlo de algún modo. Eso Sí, yo, en yo, medio del desastre, ¿no? sí, Insistamos, o sea, Omar, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, en medio de la crisis del capitalismo salvaje, de su mirada sí, especulativa, nosotros muchas veces hemos hablado de que la crisis está en el nivel monetario, que Marx proyectaba como un punto crítico de una crisis dentro del capitalismo cuando llegaba al nivel monetario. Y eso es real, está y sí, va a seguir cursando. Esto agudiza más eso. Eh, pero yo lo que creo, Omar, es que esto lo que está demostrando es que se cayó a pedazos, se destruyó eh, este concepto que en los 90 instalaron en todo el mundo los capitalistas y muchas izquierdas que se pasaron para el campo del capitalismo, en la política, no digo en la economía, digo en la política, en la doctrina, en la ideología, en la filosofía, con esto de el fin de la historia, ¿no? Fukuyama, o sea, de aquí para adelante perfeccionamos y profundizamos el capitalismo y se acabó. Fukuyama vino a Chile y Fukuyama, incluso hace unos años atrás, él dijo, aquí le dieron poca bola, porque le daban mucho más bola a lo otro, a lo anterior, ¿no? Esto de la democracia planetaria, el fin de la historia, esto de que ya ahora nos entendemos bien desde se cayó el socialismo real, la causa de la Guerra Fría, mentira, todo está quedando en una gran mentira histórica, una gran mentira histórica. Yo no me atrevo a pensar qué viene en lo inmediato, porque es una dinámica muy dura, muy fuerte. La zona de Taiwán está todavía mucho más militarizada de lo que estaba hace un mes, pero mucho más. Entonces, no es que aquí haya un conflicto local, focalizado, específico, no. No, aquí se está extendiendo la militarización del planeta a una manera galopante, rápida, intensa. Es el fin y es la decadencia de esta democracia planetaria, de la aldea global y un montón de otras cosas más, que a propósito de la caída de los socialismos reales, muchas y muchos pensaron desde un campo incluso de la posmodernidad que el planeta llegaba a una etapa ulterior a las guerras planetarias o locales o focales, o llegaba a una etapa de paz mundial, y se justificó a partir de eso la invasión y destrucción de Irak, de Siria, de Libia, en fin, o sea, yo diría que hay un correlato que es necesario ocultar con mayor profundidad. ¿Sabes que a mí lo que más me preocupa, Omar, es que toda la idea que vendieron, que promovieron, de que esta fase del capitalismo salvaje iba a dar algún grado de humanismo a la humanidad, con lo que está pasando en Palestina y con lo que ha pasado con otras matanzas en estas últimas décadas, 60 invasiones e intervenciones militares del imperialismo norteamericano en todas partes del planeta, 60. Esto es no, a ver, no es que uno pueda decir que estoy en desacuerdo con eso, es que primero es una gran mentira, nunca ocurrió. Segundo, volvieron a la carga sobre la base de que las masacres, los planes de exterminios, pueden resolver crisis de la dimensión que hoy día está el capitalismo salvaje. Y hoy día es Palestina. Nosotros varias veces hemos analizado más en profundidad lo que es la zona donde está Palestina. Este no es algo que ocurre producto de lo que hace Hamás. Esto viene desde que se instala el Estado israelí en esa zona. Desde que se instala hace 75 años. De ahí empezó este proceso, que deriva, como lo hemos dicho otras veces, si quisiéramos ver el territorio chileno, eso significaría que Chile sería en este momento, si le ocurriera lo que le está ocurriendo a Palestina, menos que la región metropolitana en territorio.
Y probablemente masacres como la de Sabra Chatila y otras más, probablemente no tendríamos los 19 millones y tanto de chilenas y chilenos que somos, seríamos bastante menos. Porque a la proporción, las masacres serían de esa dimensión. ¿Qué decir del pueblo mapuche? ¿Qué decir del pueblo mapuche, que ha sufrido políticas de exterminio desde la corona hasta el Estado Nacional chileno? Y a lo mejor sería bueno que la historia empezara a tratar de ocultar cuántas niñas y niños mapuches han sido asesinados durante las masacres. Y ahí nos vamos a dar cuenta que este precedente que se impone en este momento en Palestina, creo yo, simplemente lo que deja en evidencia es que por el lado del imperialismo norteamericano, por el lado de la OTAN, por el lado del capitalismo salvaje, no hay ni una posibilidad para la humanidad. No hay ninguna. Ninguna. Yo creo que las reacciones que se están produciendo dentro de Estados Unidos, en el mundo cultural norteamericano, en la sociedad civil norteamericana, en el mundo universitario, en el mundo de los derechos humanos de Estados Unidos, yo creo que tiene que ver con una reacción hasta atávica de sectores importantes del pueblo norteamericano respecto de lo que ha sido la guerra para Estados Unidos como país interventor, invasor, destructor, como lo fue en Vietnam, como lo han sido las dictaduras en nuestra región. Y lo otro, Omar, que tiene que ver con esto, que yo quiero enfatizarlo con mucha fuerza, lo dijimos el otro día a propósito del padre Comblan, ¿no? Y todo su desarrollo del punto de vista de lo que es la seguridad nacional. Es que aquí, pucha, queda en evidencia de que el capital financiero, la lógica de clase de las oligarquías, es lo que expresa y es lo que justifica el fascismo de antes y el fascismo de ahora. En los exterminios de antes y los exterminios de ahora. Ahí está la causalidad más profunda. Ahí está la causalidad, de mi punto de vista, que hay una razón histórica, religiosa en el Oriente Medio, sin duda, pero lo que explica que Israel haga lo que hace, que el imperialismo norteamericano haga lo que hace, no es una razón esencialmente ni religiosa eh, ni de ese orden, es económica y es militar. Y luego viene la justificación a la masacre, como la están haciendo, tratando de decir que están defendiendo Taiwán, y lo que dicen que están defendiendo al pueblo ucraniano. Y bueno, y esto puede seguir si es que no hay un cambio bastante radical, que yo lo único, la única vía que observo que puede ocurrir es que esta correlación que se ha ido instalando a nivel planetario cada vez con mayor fuerza de los países del BRICS y de otras naciones, definitivamente imponga sus términos de referencia, cosa que no ha logrado hacer. Cosa que no ha logrado hacer. No digo que no lo vaya a hacer, pero hasta este momento no lo ha logrado hacer. Y en el caso de Palestina es un ejemplo palpable de aquello. Sí, fíjate, Juan Andrés, bueno recordar que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, y estamos comentando un espacio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con toda la dimensión internacional. Frente a lo que tú planteabas, y solamente a modo de cerrar el espacio, em, yo tengo la impresión de que el tema religioso es un corolario, es una interpretación, es dar la dimensión, ¿no es cierto?, retórica em, frente a una acción que tiene un sentido económico y que tiene un sentido militar, efectivamente, pero que necesita esa otra visión. Desde ese punto de vista, ya el propio capitalismo tiene su espíritu, tiene su espiritualidad, y su espiritualidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con el modo de interpretación protestante de la dimensión religiosa de la cristiandad. O sea, en ese sentido, ¿no es cierto?, también para el mundo árabe o en el mundo árabe, instalar esa espiritualidad desde el punto de vista de una interpretación bastante ultra de la construcción del Estado de Israel y por tanto del sionismo, apunta también, ¿no es cierto?, a esa espiritualidad,
a una espiritualidad que es muy ajena al propio espíritu semita, por cierto, cuando uno lo ha leído y lo ha estudiado. A propósito del profesor Enrique Dussel, tiene Así algunos es. textos muy interesantes sobre el pensamiento semita. Entonces, yo creo que esas cuestiones son las que están ahí, están en el fondo y ameritan, ¿no es cierto?, el ir generando esta conversación, este diálogo, este el debate con otras visiones que aparecen, ¿no es cierto?, y que se circunscriben también de acuerdo a los intereses que cada sector político y cada sector social tiene y que uno los escucha y los ve. Desde ese punto de vista, Juan Andrés, fíjate que, bueno, ya mañana, ¿no es cierto?, tenemos la presentación del texto constitucional, se ha ido desarrollando, hemos tenido, como dijimos la semana pasada y como yo lo he interpretado, y no solamente yo, sino con muchos otros, de que hemos tenido como un momento, ¿no es cierto?, de cierta paz social, de cierta paz y mental también, a propósito de los Juegos Panamericanos y del espíritu que se genera ahí. em, la experiencia, por lo menos que a mí que me tocó que recoger de eso, a propósito de estar el sábado en el Estadio Nacional, fue que, fíjate que si uno pudiera hacer una comparación entre esta dimensión política y esta otra dimensión que es deportiva, si es que uno pudiera hacerla, eh, yo diría que si hay algo que la élite no pudo hacer, no logró congeniar, es un relato medianamente común y que lograra interpretar, ¿no es cierto?, a la sociedad chilena. Y estoy hablando de uno u otros sectores. No lograron eso. Eso es capaz de lograrlo un deportista mapuche que gana una maratón. Eso es capaz de lograrlo una chica que estudió en el Colegio Villa María, que es hija de una colombiana deportista y que es hija, ¿no es cierto?, de un deportista reconocido chileno de ascendencia también, ¿no es cierto?, alemana, y que tiene ese carisma como para encantar y para sentirse querida y querer. Bueno, eso la élite no lo logró con la sociedad chilena, pero no lo logró desde el estallido hacia acá. Tuvo un momento de cierto amor en el primer proceso constituyente, pero que duró muy poco, producto de ciertas situaciones, ¿no es cierto? Que para qué las vamos a recordar. Pero yo diría que ahí se da una situación en la que no se logra llegar a una especie de simbolismo, de una narrativa y de un texto que sea capaz de generar ese espíritu unitario, más allá de las propias diferencias. Ese es el gran fracaso, diría yo, de todo el proceso en sí mismo. Y que mañana se va a entregar un texto, ¿no es cierto?, que representa a un sector de la sociedad y que ellos tienen derecho a plantear su visión, pero esa es su visión. Y no es ni más ni menos que eso. Y Sí, toda la sociedad tendrá que venir y debatir, si es que debate, y tendrá que venir y votar sobre eso. Pero estamos hablando de esa dimensión. No estamos hablando de algo que se haya dialogado y de algo que se haya dicho, mira, tratemos de llegar a un acuerdo para llegar a una visión en conjunto. Eso no existe. Aquí no, aquí trabajo en equipo no hubo, aquí fair play no hubo, aquí nada de eso existió, para sí, hacer el paralelo, ¿no? sí, sí. Mira, Omar, creo que nadie puede desconocer que la organización de los Panamericanos es buenísima, ha dejado su producto, sus resultados lo evidencian. Hay grandes esfuerzos. El sentido de comunidad, el sentido solidario, el sentido de todo aquello también ha quedado en evidencia en estos días. Yo creo que también ha quedado, y no podemos ponerlo bajo un segundo plano, pero además no se ha puesto bajo un segundo plano, al contrario, eh, el que nuestros y nuestras deportistas y deportistas son tremendamente esforzados.
son Sí, gente que hace muchos sacrificios y no pocas veces con muy pocos recursos yo diría, con cuesta arriba. O sea, la niña que tenía que juntar plata tirando sí, cuestiones para arriba en las esquinas en Valparaíso para juntar plata para venir a Santiago, para pagarse un pasaje para venir a Santiago. El atleta mapuche, que él cuenta su historia y cuál es su origen. Y en fin, hay muchos más, incluidos los que a lo mejor no tienen situaciones económicas familiares complejas, pero que han sido extraordinariamente sacrificados sí, pues. en un país en donde yo diría todavía estamos al debe desde el punto de vista de una política deportiva de carácter estatal y nacional, porque también impacta en el deporte esta lógica de la privatización y todo lo que vive todo el país, ¿no? Yo creo que ha sido todo eso extraordinario, una cosa muy hermosa, muy intensa, muy profunda, eh, y creo que es lo que queda, es lo que queda instalado en Chile. Eh, Vamos a ver, es evidente que el proyecto de nueva, o sea, el proyecto de constitución que se propone es un mal proyecto, es un proyecto muy malo, es un proyecto que trata de hacer refundar las peores cosas que ha vivido Chile, ¿eh? No es que va a vivirlas, las profundiza en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de salarios, en materia de la relación tan desigual que existe en Chile entre el capital y el gran capital y el trabajo humano, en relación a las comunidades mapuches. Yo sé, tengo la información, me la hicieron llegar ya, que hay comunidades que están apelando ya a tribunales internacionales porque consideran de que tiene que intervenir el sistema internacional frente a la posibilidad de una constitución que lo que hace es relegitimar lo que históricamente ha significado una política de exterminio hacia un pueblo, si eso es. Porque nosotros tenemos que mirar la realidad o hacerle esfuerzo, si eso es. El pueblo mapuche ha estado sometido a una política de exterminio. Por eso que es tan violento empatar al pueblo mapuche con la violencia represiva del Estado y del gran privado, empatarlo, así como si fueran lo mismo, porque no es real. Yo creo que eh, ahora se pronunciará el soberano. Mi impresión es que la soberanía nacional y popular de Chile va a expresarse en contra, tiene todas estas razones, ninguna estrictamente razón política, estrictamente. Aquí hay una serie de elementos, de expresiones, de vivencias que se arrastran por mucho tiempo, yo diría, de indignación frente al abuso, a la prepotencia, frente al robo, frente al saqueo. Hay demasiadas cosas que están instaladas y que quieren perpetuarse hacia adelante en esa lógica. Eh, Aquí se ha tratado de decir, bueno, entonces quieren la constitución de Pinochet, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver, eso es simplemente falso. Aquí lo que se rechaza, lo que se está en contra es de un proyecto brutal en todos los planos. No solamente porque está mal hecho, sino que porque es malo en sí mismo. Y porque, insisto, profundiza y relegitima muchos de los abusos que se han cometido en Chile durante décadas, durante décadas. Entonces creo que ahí hay un punto de referencia, vamos a ver qué pasa. Eh, la experiencia del anterior proceso fue un sistema hegemón mediático extraordinariamente cargado hacia una postura que era el rechazo, extraordinariamente cargado. Vamos a ver qué ahora van a hacer, pero la otra vez fue cargadísimo, cargadísimo. Le hicieron la pega a los partidos de derecha que se fondearon y que construyeron una suerte de sociedad civil que era una ficción, pero la construyeron y la hicieron creíble a través de sus medios hegemones. Yo creo que hay que mirar también con atención cuando a veces
con demasiada liviandad. Desde el campo del progresismo chileno se habla de una derecha democrática y otra ultra no sé cuánto, fascista. Yo entiendo eso en términos de incidir, pero concederle a un sector de la derecha en Chile una condición democrática en las circunstancias que está viendo el país, yo pediría que se mire la historia nomás, porque el golpe de Estado, desde el punto de vista de la presión, de la desestabilización de un gobierno, lo empujaron con toda la fuerza del mundo el Partido Nacional, que hizo alianza con la Democracia Cristiana, Patria y Libertad, que estallaban y hacían explotar puentes, mataron gente, el general Schneider, el comandante Araya Peters de la Marina, hacían explotar puentes, hacían explotar torres de alta tensión, trabajaban con militares para poder generar una subversión, y el gremialismo, la actual UDI, que desde el campo del catolicismo, de la Universidad Católica, de ese gremialismo catolicista y todo aquello, también levantaban un planteamiento encabezado por Jaime Guzmán que apuntaba en la misma dirección: golpe de Estado. Golpe de Estado. Entonces, la derecha, entre comillas, que algunos le conceden con tanta facilidad que es democrática, porque está aceptando las reglas del juego que hoy día existen en Chile, son dos cosas distintas. Y que yo creo que es importante hacerlas ver, porque preguntémonos por qué llegamos a donde estamos. ¿Por qué llegamos a donde estamos? Es una cuestión fundamental, porque este es un proceso político. Es un proceso político que está derivando en esta situación. Y cierro. La derecha chilena no ha tenido ningún empacho ni problema en imponer terrorismo de Estado, golpe de Estado y situaciones de violencia hacia la sociedad civil, hacia sus enemigos o adversarios, sin problema. El año 73 del siglo pasado, marzo, cuando se producen las últimas elecciones parlamentarias en Chile, en ese momento ya había habido un paro nacional del transporte, habían hecho hartas cosas para desestabilizar. El imperialismo norteamericano ya estaba imponiendo medidas restrictivas en contra de Chile. Ojo, eso tampoco se habla mucho. Porque incluso gente que está en el campo progresista para tratar de justificar el pacto transicional con Pinochet, hablan de que no todas las cosas se hicieron bien y que y toda una adecuación. Sí, yo no digo que no se hayan hecho, que todas las cosas se hayan hecho súper bien, pero justificar el pacto transicional por eso, por favor, miren lo que estamos hoy día. ¿Y por qué digo esto? Porque en esas elecciones la derecha creyó que ganaba. Y ocurre que en Alianza, la CODE, Confederación Democrática, Partido Demócrata Cristiano, expresiones de derecha, la Unidad Popular subió más de 10 puntos su elección nacional, su votación nacional a nivel parlamentario. Más de 10 puntos. Y el Partido Comunista en esa elección subió al 16% su votación. Al 16% su votación nacional. Votación inédita en la historia político-electoral del Partido Comunista de Chile. Por lo tanto, en Chile no es cierto que la izquierda estaba debilitada electoralmente. Estaba incrementando su votación. Socialmente tampoco es cierto que está debilitada. Y además éramos gobierno. Entonces, la pregunta es, que tiene punto de referencia actual: si usted quiere la democracia, ¿no dialogaba con un gobierno con estas características? No, pues, no dialogaron. No dialogaron. A proporción de los acontecimientos hoy día, lo que están haciendo es un boicot en el Parlamento, un boicot a la reforma tributaria, un boicot a la reforma de pensiones, un boicot al pacto fiscal. Eso es lo que están haciendo. Y sí, tienen mayoría parlamentaria, claro, pero eso es lo que están haciendo. Es un boicot. ¿En qué democracia un parlamento, cuando tenga mayoría, tiene como objetivo desestabilizar un país por la vía del boicot? Yo creo que ahí es donde empezamos a discutir del carácter democrático de una fuerza política como la derecha. Ahí es donde se discute. Y concederles para ver si dan el paso y están en algunas cosas de acuerdo, a mí me parece que ha demostrado ser un error político táctico de magnitudes y profundo en estos últimos meses, en estos últimos años. Profundo. Los costos han sido enormes, enormes. Creo que apelar al pueblo, como se está haciendo ahora, desde el punto de vista de que el pueblo
se pronuncie respecto de lo que está cursando en relación al plebiscito me parece fundamental. Pero ellos tienen mucha fuerza en el sistema hegemónico, mucha fuerza, y creo que se las van a jugar enteras y se la están jugando enteras. Ahora, mira cómo es la vida, pues a una señora como Matei, que quiere ser candidata presidencial a como dé lugar, dio el paso de apoyar a un proyecto de constitución cuando ella misma dijo que no era bueno. Sí, bueno, Cuando ella misma lo dijo, no lo está diciendo nadie más. Ella, que es de la derecha, ¿no? Ella está diciendo eso. Fíjese, Rojo Edwards, Rojo Edwards está diciendo lo mismo. por razones Entonces distintas, también, pero están diciendo lo mismo. pero están diciendo lo mismo. Sí, fíjate, frente a algunas cosas que dicen algunos sectores de la derecha, y volviendo tal vez a los paralelos entre el mundo deportivo y esto de la línea política y a propósito del tema constitucional. Yo creo que hay una diferencia entre navegar en agua servida o en aguas residuales a nadar en aguas servidas y residuales. Sí, Hay una diferencia que es bastante grande. Hoy día estamos navegando en las aguas servidas de la Constitución del 80. Otra cosa es nadar en la Constitución que nos ofrecen, que es de antes, pre-80 incluso, es como del 78, a la que habría que agregar solamente el tema de los senadores designados y estamos listos, cerrados, para que el retroceso sea total en todos los sentidos. sí, Yo sí, creo que esa situación es impracticable, sinceramente lo creo así. Creo además de que si llegara a haber la posibilidad de aprobarse, ni siquiera va a durar tanto tiempo porque va a ser imposible de gobernarse con eso. Porque una constitución que pretende establecer una lógica de una moralina de esas características va a ser insoportable. Sencillamente se va a volver insoportable, pero eso es una apreciación personal. Luego, frente a la posición que han ido adoptando algunos sectores políticos. Bueno, lo de amarillo no era de extrañar, ¿no? O sea, realmente habría sido anecdótico que ellos hubieran dicho que fueran a votar en contra, cuando tienen patrocinadores, cuando el señor Barker, ¿no es cierto?, trabaja para la empresa privada. Sí, y está vinculado a ellos, ¿no es cierto?, a través de ICARE y otras cosas, tiene sus programas ahí. Entonces sería extraño que alguien que trabaja para ellos, cuando los empresarios están diciendo que se sienten cómodos con este proyecto constitucional, él fuera a decir que va a votar en contra. Es extraño votar contra sus propios patrocinadores. El caso de demócrata es un poco distinto y que tiene que ver con las posiciones de derecha que siempre existieron dentro de la democracia cristiana y que la señora Rincón la expresa muy bien. O sea, hoy día hay una transparencia nomás y por eso mismo ese partido se dividió, ¿no es cierto? Y se fraccionó en los espacios que ya conocemos. Yo creo que vamos hacia una situación que es compleja. Desde el punto de vista comunicacional, va a haber que ver cómo se afronta esto, porque, porque yo creo que la batería de convencimiento va a ir por el lado de algunos dulces que ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Y la posición de los sectores que quieren votar en contra va a tener que ser muy bien pensada, muy bien razonada y por otro lado, muy bien comunicada. Y con eso vamos, vamos estamos. cerrando Sí, el programa de esta semana, pues, ¿cierto? sí, Fíjate que sí, cómo en el transcurso de una semana a otra hay cosas que no han ido variando mucho, cómo el tema constitucional sigue estando ahí como punto sí, fuerte, ¿no? Y sí, cómo a nivel internacional el tema de la Franja de Gaza, yo sí, diría que también el tema de Ucrania, que habría que abordarlo, pero dejémoslo para la próxima semana, eso así porque es. hay avances ahí,
que no lo Sí. anotamos ahora, lo dejamos ahí, en stand-by. Pero bueno, Ujú. para, para cerrar un pequeño textito que se llama El libro interior. Cada vez que fisgoneo en las entrañas, me encuentro con borrones, frases sueltas. Más que escribir una historia, descifro puzzles y rompecabezas. Hasta ahí me despido con el libro interior. Excelente, excelente, Mar. Muchas gracias Que por la estén bien. reflexión poética. Sí, pues, Chao, nos vemos. Chao, chao. chao. Gracias. Chao. Chao, chao.